Hola chiquilines, bueno, espero se encuentren bien. En el teórico del día de hoy lo que vamos a ver es el sistema HLA y la implicancia en medicina transfusional, que es lo que a nosotros nos compete. Bueno, este sistema es el sistema de antígenos leucocitarios humanos, es la sigla en inglés, que es un grupo de moléculas que es altamente polimórfica, se encuentra en la mayoría de nuestras células y tejidos y juegan un papel fundamental en lo que es la inducción y la regulación de la respuesta inmune. En cuanto a los genes que codifican estas moléculas, existe algo llamado complejo de mayor histocompatibilidad, que es un complejo que justamente se conoce como el sistema de antígenos leucocitarios humanos y que está localizado en el brazo corto del cromosoma 6. Los genes están organizados en tres regiones, entonces tenemos los clase 1, clase 2 y clase 3. Y este último incluye genes que codifican proteínas con distintas funciones inmunológicas como el factor 4 del complemento o el factor de necrosis tumoral alfa. Después, bueno, con respecto a lo que son los genes y antígenos y demás, ustedes van a ir a la bibliografía y van a ver que es bastante complejo porque es muy inmunogénico, tiene muchos antígenos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver en el día de hoy son generalidades, ¿sí? Para que a ustedes les quede claro. Estos genes de clase 1 se clasifican según su estructura y su función. Y en base a esto vamos a tener genes clásicos, como los tipo A, B y C, y los genes no clásicos, los E, F y G. Y entre estos genes estructuralmente son bastante similares en cuanto a los exones e intrones que poseen, pero los no clásicos se expresan, tienen un polimorfismo mucho más reducido, mucho menor que los clásicos. En cuanto a los antígenos clásicos se expresan en la mayoría de los tejidos y células sanguíneas, que están incluidos también los linfocitos T, B y las plaquetas. Los no clásicos, con respecto a los HLA tipo E y F, se expresan en la mayoría de los tejidos y los G los podemos encontrar en los trofoblastos, en los monocitos y también en las células mesenquimales. Los de clase 2 se clasifican también según su estructura y su función, al igual que los clase 1, y también vamos a tener los clásicos y los no clásicos. Dentro de los clásicos tenemos los DR A y B, los DQ A y B y DP también A y B. Y con respecto a los clásicos, incluye un gen no polimórfico, DRA, y también tiene 9 genes DRB, que en realidad son pseudogenes, que son los B2, 6, 7, 8 y 9. Y con respecto a los no clásicos, tenemos los DM, A y B y DO, A y B. Y al igual que los clase 1, los no clásicos también se muestran con un polimorfismo mucho más limitado que los clásicos. Y con respecto a los antígenos clásicos, se expresan en los linfocitos B, en los T, monocitos, en las células dendríticas y granulocitos, pero también los podemos encontrar en células no hematopoyéticas como los fibroblastos y las células endoteliales. Bien, acá les traje una tabla que lo que les muestra son los antígenos, clase 1 y clase 2, y de este lado están expresadas las células sanguíneas, entonces les dice en qué células sanguíneas están o no están. Y esta tabla les muestra las especificidades serológicas y celulares de los HLA, que están reconocidas al día de hoy. Esta tabla es la más actualizada. Vieron que, como les decía, es bastante complejo, ¿sí? Tiene un montón de antígenos. Bien, con respecto a las características de los genes, las principales, las más importantes, se expresa de forma codominante, son altamente polimórficos y con respecto a la frecuencia, depende un poco de los grupos étnicos. Hay algunos, por ejemplo, como por darles un ejemplo, el HLA B42DR18 es propio, es una característica propia de los africanos, por ejemplo. Y los distintos locus se agregan con un desequilibrio de unión
dando origen al concepto que nosotros llamamos haplotipo, que ustedes ya lo conocen, que recuerdan que el haplotipo son las distintas variables que nosotros tenemos de los genes en un cromosoma que se heredan juntos. ¿Y por qué se heredan juntos? Porque físicamente están cerca, entonces cuando sucede la recombinación genética se heredan juntos. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que necesita de un trasplante de células hematopoyéticas, necesitamos a alguien genéticamente igual. Entonces, ¿dónde buscamos? Buscamos en los hermanos, ¿sí? Que hay una probabilidad de 1 en 4, o sea, un 25% de que dos hermanos sean genéticamente iguales para este sistema. Si ustedes lo ven acá, en esta imagen, vieron que los genes HLA se heredan en forma de bloques, o sea, tanto el padre como la madre tienen dos haplotipos, ¿sí? Entonces tenemos 4 diferentes formas de que se expresen en los hijos. Este, por ejemplo, de acá, que es el hijo número 1, vieron que tiene un haplotipo del padre y uno de la madre. Lo mismo con el 2, 3 y 4, que son diferentes, ¿sí? Pero llega un punto que comienzan a repetirse. Vieron que el hermano número 5 ya es genéticamente para este sistema igual que el número 1, ¿sí? A esto va con el que hay un 25% de probabilidad que sean genéticamente iguales. Lo mismo si aquí hay más hermanos, van a comenzar a repetirse estos patrones también. Bien, con respecto a la función de estas moléculas, juegan un papel fundamental, como yo les había dicho, en lo que es la inducción y regulación de la respuesta inmune, pero también más específico, más puntual, las HLA clase 1 clásicas están dedicadas a la presentación de péptidos antigénicos de origen endógeno a las células CD8 T citotóxicas, las de tipo 2, o sea, las clase 2 clásicas, lo mismo, pero son péptidos antigénicos, en este caso exógenos, y que los presentan en las células T cooperadoras CD4. Y estas CD4, cuando se activan, inducen y regulan una variedad de procesos que conducen a la maduración y a la diferenciación de células, tanto las células T CD8 citotóxicas y los efectores humorales, que aquí vamos a tener una producción de anticuerpos por las células plasmáticas. Y las moléculas HLA de clase 1, tanto clásicas como no clásicas, también interactúan con dos tipos distintos de receptores, que son los inhibidores inhibidores y activadores, que presentan las células NK. Entonces, estos receptores los encontramos pertenecen a dos superfamilias, a las de inmunoglobulinas, que tenemos los receptores, las NK, las Natural Killer o KIRS, que estos interactúan con las moléculas HLA de clase A, B, C y G, y la superfamilia de las lectinas tipo C, que juega acá la CD94, que conocen moléculas las de tipo E, las cuales son capaces de presentar péptidos derivados de variantes de los antigénicos de las HLA de clase 1, A, B o C y de la G. Bien, hasta aquí habíamos visto lo que es el rol en la presentación de los antígenos, pero también son capaces de ser reconocidas directa o indirectamente por las células T del huésped, que este mecanismo se llama reconocimiento directo o indirecto. Con respecto al reconocimiento directo, los receptores de células T reaccionan con los antígenos HLA incompatibles, presentan las células, por ejemplo, cuando hacemos una transfusión justamente incompatible para este sistema, o en tejidos trasplantados. En frente a esto induce una respuesta celular en contra de esos antígenos. Y el reconocimiento indirecto, los receptores de las células T reconoce péptidos antigénicos que son derivados de las moléculas HLA incompatibles también, pero que están presentados por sus propias células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas. Entonces, esta capacidad que tienen de reconocimiento tanto directo como indirecto hace que sea altamente antigénicos y puedan producir una respuesta inmune, ¿sí? Que el organismo de la persona pueda reproducir, hay como mayor probabilidad, me explico, de poder producir esta respuesta.
Bien, con respecto a los antígenos, en un inicio fueron identificados y caracterizados utilizando anticuerpos policlonales que estaban presentes en el suero de pacientes que se habían inmunizado o a través de embarazos en las gestantes, los trasplantes o en transfusiones incompatibles. Luego, más adelante, se desarrollaron técnicas que estaban basadas en la caracterización del ADN, ¿sí? Lo que permitió una mejor diferenciación y análisis del polimorfismo. Entonces, con esto se llegó a que las HLA de clase 1, la mayoría de este polimorfismo se encontraba en los exones 2 y 3, y en los clase 2, este polimorfismo se encontraba en el exón 2. Entonces, la mayoría de las técnicas al día de hoy están basadas en la amplificación de estas regiones del gen para luego poder estudiarlas. ¿Y cómo hacemos esto? A través del PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Que tenemos las SSP, que se usan inhibidores específicos para la detección de los alelos que nosotros queremos identificar. El PCR-SOP, que usa iniciadores genéticos para amplificar las moléculas, y luego esta especificidad en los alelos es estudiada a posterior. Y el PCR-SBT, que es la técnica de secuenciación directa del ADN y se utiliza el método Sanger. Esto, si ustedes como ya sabrán, nosotros no hacemos de rutina en el laboratorio de inmunohematología la determinación de los antígenos HLA, ¿sí? Pero sepan que se puede hacer, que existen métodos en los cuales yo puedo estudiar a mi paciente y saber qué antígenos HLA posee, ¿sí? Lo mismo para los anticuerpos. Que bueno, estos anticuerpos dirigidos contra este sistema, como habíamos dicho, están inducidos a través de los embarazos, de las transfusiones de sangre que nosotros realizamos o de trasplantes. Y la afinidad, avidez y la clase de la inmunoglobulina dependen de varios factores que incluyen la ruta y la persistencia de la inmunización y cómo ese paciente, ese individuo se encuentra su estado inmune, ¿sí? Dentro de las gestantes se identifican un 20% de los embarazos, estos anticuerpos, que son de clase IgG, que son capaces de atravesar la placenta, pero no suelen presentarse afectación fetal, ¿sí? Así que en el feto no vamos a tener problemas. Con respecto a los trasplantes, los anticuerpos que son producidos son mayoritariamente IgG, pero también podemos encontrar IgM. Y con respecto a las transfusiones, los pacientes que son multitransfundidos, o sea que lo estamos transfundiendo todo el tiempo por un lapso de tiempo largo, pueden producir estos anticuerpos y es una mezcla de IgM e IgG. Sí, están dirigidos contra epítopes públicos, sí, que acá es donde nosotros después se nos empieza a complicar al momento de transfundir a estos pacientes que ya tienen generado este anticuerpo, y como les digo, no es un método de rutina estar identificando qué antígenos o qué anticuerpos tiene nuestro paciente y el componente que nosotros transfundimos. Pero sí sepan que existe, yo sé que ustedes hasta el día de hoy no han hecho guardias como tal en el banco y han visto transfusiones, pero lo van a ver en el año que viene, de que existe lo que es la depresión leucocitaria, o sea, nosotros utilizamos un filtro, que este filtro lo que hace es eliminar los leucocitos que están presentes en los componentes celulares que transfundimos, como por ejemplo los glóbulos rojos cuando transfundimos glóbulos rojos o en las plaquetas, ¿sí? Capaz que a la leucorreducción lo van a ver más seguido cuando nosotros hacemos pools de plaquetas, ¿sí? Que ahí nosotros filtramos y eliminamos un 99,9% los leucocitos, y justamente lo que hacemos es, bueno, tratar de evitar o bajar un poquito ese porcentaje de probabilidad que tienen nuestros pacientes de poder inmunizarse. Bien, al igual que nosotros detectamos los antígenos, también podemos detectar los anticuerpos, ¿sí? Que no voy a entrar en mucho detalle de lo que son las técnicas, pero sí les explico más o menos en qué consiste cada uno. La técnica de microlinfotoxicidad dependiente del complemento es una técnica en la cual los anticuerpos reaccionan con el antígeno presente en la superficie celular, que conduce a la activación del complemento por vía clásica, ¿sí? Las células que son dañadas se detectan agregando bromuro de litio,
y las células vivas se detectan agregando naranja-quidina, ¿sí? Que luego esto se expone a una fuente de luz ultravioleta, porque tengan presente de que no es lo mismo que nosotros detectemos, como ya conocen, en el laboratorio de inmunomatología, que vemos macroscópicamente una reacción. En este caso necesitamos de darle un color, digamos, y luego exponerlo a la luz ultravioleta para poder verlo. Bien, en esta técnica también se pueden hacer pruebas de compatibilidad donde se incuba el suero con los linfocitos de los donantes que nosotros podemos llegar a transfundir a futuro. Después tenemos la técnica ELISA, que es la técnica de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, que se utilizan antígenos purificados o recombinantes y se adhieren a una microplaca directa o a través de un anticuerpo que está dirigido contra la región polimórfica de esta molécula. La microplaca, la que ustedes ya conocen, es la que se utiliza. Y bueno, luego se coloca el suero a estudiar en esa placa que ya está colocado el antígeno y se detectan los anticuerpos a través de la antiglobulina humana conjugado por una enzima. Luego tenemos la citometría de flujo, que en esta técnica los anticuerpos unidos a las células que expresan el antígeno son detectadas usando un anticuerpo marcado con una molécula fluorescente, ¿sí? Y acá también podemos realizar pruebas de compatibilidad que en esta técnica incluso hay una mayor sensibilidad que la primera. Y luego tenemos la plataforma Luminex, que en esta técnica está basada en el uso del lector de fluorescencia Luminex, que se utilizan microesferas de poliestireno que están cubiertas por proteínas HLA recombinantes o purificadas y marcadas con distintos fluoroconos, ¿sí? Y luego se incuba con el suero del paciente. Y bueno, para finalizar y cerrar esta clase, que sé que no han visto transfusiones, pero sepan que, como ya habíamos mencionado, los antígenos HLA son muy inmunogénicos, incluso es el sistema más inmunogénico que tenemos, que las personas, nuestros pacientes, se inmunizan a través de los embarazos, de las transfusiones y los trasplantes que están expuestos, ¿sí? Y los receptores desde el punto de vista inmunológico tienen más probabilidad de desarrollar anticuerpos contra estos antígenos que contra cualquier otro sistema. Entonces, nosotros a futuro podemos tener eventos transfusionales, ¿sí? Como por ejemplo, que ya está incluida la inmunización, o pueden ver también, por decirles otro ejemplo, la refractariedad plaquetaria. Hay otros también, pero no vamos a entrar en tema, que la refractariedad plaquetaria es cuando yo le transfundo plaquetas a mi paciente, pero el recuento plaquetario después yo no lo veo, ¿sí? Entonces, en estas situaciones, cuando el paciente realmente necesita, más que nada los que son politransfundidos, ahí es donde nosotros podemos llegar a estudiar los antígenos y los anticuerpos y bueno, tratar de poder buscar unidades que sean compatibles para este sistema, ¿sí? Porque como les decía, no es algo que hagamos de rutina, entonces nosotros transfundimos un poco a ciegas, ¿sí? No sabemos si es compatible para este sistema HLA lo que yo le estoy transfundiendo hoy o no, ¿sí? Bueno, hasta por acá va la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, saben que me pueden consultar, ya tienen mi mail, les doy cualquier cosa a las órdenes.